camino de la tierra de los filisteos. Dice la palabra que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease, diga conmigo, rodease. Note bien, dice la Biblia, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente, o Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con ustedes. El versículo 20 dice la palabra, y partieron de su y acabaron en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba antes de ella en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El verso 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Voy a pedirle que tome su lugar en esta hora y vamos a abrir nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Yo he hablado un mensaje que he titulado Prepárate, y quisiera hablar un poco acerca de ello, pero quiero hablar sobre este tema, fe genuina. Si usted acostumbra a anotar, anote lo siguiente, fe genuina. La fidelidad es puesta a prueba cuando tú tienes una oportunidad de ser infiel. Se lo voy a decir una vez más. Usted no va a darse cuenta si usted es fiel o no es fiel hasta que usted no se ve frente a una oportunidad de ser infiel. El carácter es puesto a prueba cuando te enfrentas a una persona difícil. Yo no sé cómo está mi nivel de carácter hasta que realmente yo me enfrento con una persona que, como dice, ay, me hace sacar los colores, ¿verdad? Es hasta que yo me doy cuenta si soy paciente, si soy ofensivo o si soy peleonero. No es hasta que me siento que algo me amenaza o me empuja a hacer algo que realmente mi carácter es probado. Cuando hablamos del tema de la fe, escuche bien, es puesta a prueba cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser incrédulos. En otras palabras, yo no me doy cuenta realmente cómo está mi nivel de fe. Hay muchas áreas en las que yo puedo tener fe. Puedo tener fe en mi esposo, en mi hijo, en mi carrera, en mi persona, en la iglesia, en el ministerio, etc. Y decía, mi fe realmente no se da a conocer, sino hasta que realmente estamos frente a una oportunidad de ser probados. Y es entonces que nosotros realmente nos damos cuenta si la fe que nosotros tenemos es una fe genuina o es una fe que necesita trabajo. Al nosotros leer esta porción de la Escritura, nos damos cuenta, dice la Biblia, que Dios se los llevó por el camino largo. Y a veces en nuestra vida parece ser como que no avanzamos y no salimos del mismo lugar. Dios se lo llevó por el camino largo, no porque Dios quería hacerles la vida de cuadritos o hacerles la vida cansada, sino porque dice Dios, no estaban listos, no estaban preparados. Y si ellos miraban a los filisteos, si ellos miraban a los guerreros, en vez de decir vamos a derrotarlos, en vez de decir vamos a vencerlos, Dios dijo, ustedes se van a asustar y se van a regresar de donde ustedes venían. Entonces, en el proceso, ellos, aunque habían mirado las maravillas de Dios, aunque habían mirado Dios manifestarse poderosamente a través de las 10 plagas, la fe de ellos no había aún sido pulida o perfeccionada o genuina al punto que ellos miraban una prueba y decían, vamos a darle. No, miraban el obstáculo y su recurso era decir, vámonos para atrás, vamos a regresarnos. Ahora, quiero
decirle esto en esta mañana. La vida cristiana es una vida que se caracteriza por la fe. Una vez más, la vida cristiana, el caminar cristiano, es una vida que se caracteriza por la fe. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le dijo Felipe a Jesús en una ocasión, le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Con eso es suficiente. Ellos querían ver. Juan dice: a Dios nadie lo ha visto. Y Jesús le responde y le dice: tanto tiempo que yo he estado con ustedes y ustedes no me han conocido. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Pero le tengo una noticia y creo que muchos sabemos en esta mañana. Usted y yo, hermano y hermana, hablando de lo físico, no hemos visto ni al Padre ni hemos visto al Hijo. Lo hemos experimentado en nuestra vida, decimos tener una relación con Él, pero no lo hemos visto con nuestros propios ojos, al Hijo encarnado. Miramos al hermano, yo hoy miro a Benjamín, digo: ahí está, lo miré, lo saludé y hasta le di un abrazo. Pero a Jesús no lo hemos visto. Pero, sin embargo, llegamos todos los domingos a la casa de Dios, le alabamos, le cantamos, lo honramos con nuestras primicias. Nos sentamos a escuchar su palabra. Cada domingo, cada servicio. La vida cristiana, una vez más se lo digo, es una vida que se caracteriza por la fe. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque lo creemos, aunque no lo hemos visto, lo creemos con todo nuestro corazón. El escritor a los Hebreos dijo lo siguiente: es pues la fe, la certeza. Diga conmigo: certeza. En griego la palabra certeza, y usted puede anotar, es una palabra que se pronuncia hypostasis. Y quiere decir, es pues la fe, la certeza, es el título de propiedad. Se lo voy a explicar. Cuando tú terminas de pagar una casa aquí en Estados Unidos, tú obtienes lo que se conoce como el título de propiedad. El vecino puede meterse y decir que es su casa. Puede venir un hermano tuyo y decir: bueno, esa es mi casa. O puede venir un tío y decir: esa es mi casa. Incluso puede venir hasta Satanás y querer pelear esa que es su casa. Pero esa casa, escúcheme bien, le corresponde únicamente a la persona la que está registrada en ese título de propiedad. Usted lo único que tiene que hacer, no necesita pelear, no necesita argumentar. Lo único que usted tiene que hacer es hablarle a la autoridad y decirle: ¿podrías ayudarme a sacar a estas personas? Esta es mi propiedad. Eso, escuche bien, es lo que quiere decir certeza. Diga conmigo otra vez: certeza. Cuando la Biblia dice es pues la fe, la certeza, es el título de propiedad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ha visto. En otras palabras, cuando tú tienes fe, tú obtuviste el título de propiedad de algo que estás esperando en tu vida. En otras palabras, no es algo que medio creo en el milagro, medio pienso que va a pasar. No, ya obtuve el milagro por fe, tengo la certeza, tengo el título de propiedad. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, yo no pienso que Dios existe, yo sé que Dios existe. Yo no pienso que Dios está conmigo, yo sé que Dios está conmigo. Yo no pienso que Cristo va a venir por su iglesia, yo sé que Cristo va a venir por su iglesia. No pienso que voy a resucitar un día, yo sé que voy a resucitar. Hay una gran diferencia. Yo tengo la certeza, tengo ese título de propiedad, estoy convencido de lo que aún no he visto. Eso se lo digo en otras palabras, la vida cristiana una vez más se caracteriza por la fe. Y a través de el mensaje que les voy a compartir el día de hoy,
quiero retarlo a usted en esta hora a no solo utilizar de su fe para creer en Dios, porque miren, mi fe en Dios está firme, pero cuando se trata de mi fe en el matrimonio, ahí como que ya me di por vencido. Mi fe con Dios está bien, pero cuando se trata de creerle a Dios para un milagro con mi hijo, ahí batallo. Mi fe con Dios está bien, pero en estas otras áreas de nuestra vida no he aprendido a utilizar de la fe. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es una arma poderosa que Dios nos ha dado que se llama fe. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos minutos decía la hermana Patti, hablando de la fe, tu fe te ha sanado. Y grandes personas, aún quizás fuera de la iglesia, personas que se han lanzado para una carrera, personas que han ganado torneos, que han hecho cosas grandes, son personas que se caracterizan porque la gente le decía, no vas a poder, vas a fracasar, pero había algo dentro de ellos que decían, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y decía, la fe es una arma poderosa que Dios nos ha dado a usted y a mí y necesitamos hacer uso de ella constantemente en nuestra vida. Vamos a encontrarnos en situaciones donde debemos recurrir a la fe y esa fe nos va a ayudar a salir adelante. Número 1, quiero hablarte sobre el tema o el punto, Dios aborrece la incredulidad. ¿Usted sabía que hay algunas cosas que a Dios le caen mal? ¿Amén? ¿Puede decir amén? Sí, o sea, Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero hay algunas cosas que no tolera. Hay un proverbios que dice las 7 cosas que abomina su alma. Y vamos a mirar, Dios aborrece la incredulidad. Es imposible agradar a Dios sin fe, dice la palabra. Una vez más, el libro de los Hebreos nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay algo que usted y yo como hijos de Dios debemos hacer es agradar a Dios. A veces creemos que agradar a Dios solamente es presentarle una ofrenda o hacer algo, pero nuestra vida, escuche bien, ya sea una vida que caminamos aquí en la tierra, si caminamos dudando de Dios, dudando de lo que Él puede hacer en mi vida, lo que puede hacer con mis hijos, lo que puede hacer con mis finanzas, en mi matrimonio, etcétera. Cuando nosotros vivimos constantemente diciéndole a Dios, no creo, no va a salir, con una mentalidad negativa, es una vida que desagrada a Dios. En cambio, una vida que le cree a Dios es la vida que agrada a Dios. Entonces dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo capítulo 17, y si gusta acompañarme ahí con sus notas o seguirme en la Biblia, Mateo capítulo 17, el versículo 14, miramos aquí una historia de un encuentro que tuvieron los discípulos con un hombre o un muchacho lunático. La Biblia lo llama como un hombre que era atormentado por un demonio. El verso 14 en adelante dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, y note, aquí están las palabras rojas de Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, tráiganmelo acá. Ahora, aquí está una escena. Le llevan a este hombre lunático a los discípulos de Jesús, según lo que la palabra nos enseña, a causa de la incredulidad, ellos no pudieron liberar a este muchacho y la respuesta de Jesús fueron 3 palabras negativas. Note bien lo que Jesús dice.
Una vez más estamos en el punto: Dios aborrece la incredulidad. Número 1, le dijo generación incrédula. No es un verbo así muy agradable que yo le diga: ¿cómo están, hermanos incrédulos? ¿Verdad? Que no, como que no cae muy bien, ¿verdad? Es mejor si le digo: ¿cómo están, hermanos llenos de fe? Amén, aleluya. Jesús les dice generación incrédula. El segundo le dice perversa. Menos les gusta ese, ¿verdad? Y luego el tercero dice: ¿hasta cuándo los he de soportar? En otras palabras, insoportables. Cuando Jesús se enfrenta a la incredulidad, esta es la respuesta de Jesús: incrédulo, perverso, insoportable. Miramos en la escritura, entonces, una vez más, Dios aborrece la incredulidad. Cuando nos enfrentemos a un reto en nuestra vida, necesitamos aprender a creerle a Dios. Amén. Dice el canto muy bonito de Samuel Hernández: si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, los problemas se resolverán. Y vamos a mirar si aprendemos a creerle a Dios. Entonces le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? Al nosotros leer los siguientes pasajes, el verso 18, y es un pasaje que considero en ocasiones muy mal interpretado, pero dice la Biblia en el verso 18: y reprendiendo Jesús al endemoniado, el cual salió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: ¿por vuestra poca ayuno? No. ¿Por vuestra poca oración? No. La respuesta es: por su poca fe. Que de cierto os digo que si tuvieres fe, y ahí va la fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ahí hay todo un exégesis y un sermón que podemos predicar, que mucha gente ha creído que se trataba de una especialización en sacar ciertos demonios. No, los demonios salen con autoridad, pero la falta de fe, la incredulidad, sale cuando nosotros realmente pasamos un tiempo en oración y en la búsqueda con Dios, ya sea en oración o en ayuno. Dios, les decía, aborrece la incredulidad. Número 1, porque sin fe es imposible agradarle. 2, les dice generación incrédula, perversa, insoportables. Y 3, Marcos, el capítulo 6. Quiere anotar Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Dice la escritura: salió Jesús de allí y vino a su tierra. Si a usted le preguntan de dónde es, si usted es de Mexicali, dice que es Cachanía, ¿verdad? Bueno, Jesús era de Nazaret. Por eso se le conoce mucho como Jesús de Nazaret. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían los discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y estos milagros por sus manos, dice, son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María? A mi abuela, creo que en el barrio le dicen Mariquita. Pero decían: ¿no es este, por ejemplo, el hijo de Mariquita? En otras palabras, lo conocían como el muchachito que creció ahí en el barrio. Lo conocían como el niño que andaba ahí. Y dicen: está hablando estas enseñanzas, está obrando estos milagros. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María? ¿No es el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice: se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, y aquí está la conocida frase: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
y entre sus parientes y en su casa. Y dice el versículo 5, escuche bien, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y note lo que dice el versículo 6, y estaba asombrado, escuche bien, estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Imagínense que venga Jesús y pase por Más que Vencedores y diga, estoy asombrado de la incredulidad de ellos. No está asombrado de la fe, no está asombrado, porque hay algunas ciudades que recorría y algunas personas que sanaba y le decía, grande es tu fe. Pero cuando llega a Nazaret, dice, estoy asombrado de lo incrédulo que ustedes son. Punto número 1, le decía, Dios aborrece la incredulidad. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida, pastor? En todas las áreas de nuestra vida, sea esperando nosotros un milagro, esperando algo en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra carrera, en el ministerio, necesitamos aprender a creerle a Dios. Una vida de fe. Ahora, es importante, miramos 3 etapas que nosotros atravesamos en la vida. Está Egipto, está el desierto y está la tierra prometida. Una vez más, 3 etapas que nosotros enfrentamos en nuestra vida. Está Egipto, está el desierto y está la tierra prometida. Muy importante, decía al principio, iniciamos leyendo la escritura de cómo Dios no se los llevó por el camino corto. Ellos estaban en la frontera a 11 jornadas, 11 días de entrar a la tierra prometida, pero les tardó 40 años estar rodeando el desierto. Lo explico de esta manera. Si usted está en la ciudad de Heber, para llegar a Mexicali, el camino más corto es pasar por Caléxico. Bueno, agarró y rodeó por San Diego, le dio por todos lados y agarró para allá por Phoenix. Salió por otra frontera acá. ¿Por qué? Dice, no estaban listos, no estaban preparados. Entonces, decía, está Egipto, está el desierto y está la tierra prometida. En muchas de las áreas de nuestra vida, y la Biblia dice, el que tiene oído para oír, oiga. En muchas áreas de nuestra vida, estas 3 etapas, ya sea en el matrimonio, en nuestra vida personal, nosotros vivimos y pasamos estas etapas. A veces está la etapa de Egipto, está la etapa del desierto y está la etapa de la tierra prometida. Cuando llega uno a esa etapa del matrimonio, que ya nomás se va a Julien, ¿verdad? Se va y se come su pastelito con su pareja de nieve. Después de años de pleitos y de encuentros y esto, ya disfruta, dice, ya llegué a la tierra prometida. En muchas de las áreas de nuestra vida, decía, a veces batallando en las finanzas, con el crédito, con la casa, con esto, con lo otro, vamos atravesando estas etapas de nuestra vida. Ahora, Egipto representa ese lugar de cautiverio, de sufrimiento, de esclavitud. Dice la Biblia que subía el clamor del pueblo a Dios y Dios envió un libertador. El desierto es ese lugar donde Dios te refina. Entonces, vamos a mirar. Número 1, está Egipto. Número 2, dijimos ¿qué? A ver si están poniendo atención. El desierto. Y número 3, la tierra prometida. Ok, Egipto, para muchos, representa ese lugar sin Dios, cuando Dios no está en control de nuestra vida. Bueno, ya invitamos a Dios a nuestra vida, Dios a nuestro corazón. Dios nos saca con mano poderosa en el desierto, pero en el desierto es el lugar donde Dios empieza a obrar y trabajar en nuestra vida. Desierto es el lugar donde Dios te refina, donde Dios te prueba. Y sin quitarle mucho tiempo, voy a darle 3 ejemplos, porque hay cosas que Dios permite en nuestra vida que pasen. Llegó en una ocasión Jesús con Pedro, el apóstol, y le dijo, Satanás ha venido
y te ha pedido para zarandearte como al trigo. El trigo usted lo zarandea, le pega una sacudida, entonces sale, ¿verdad? Pero le dice Jesús a Pedro, Satanás ha venido a pedirte para zarandearte como el trigo. Yo le he dicho a muchos, a mí me hubiese gustado que Jesús le hubiera dicho, y yo le he dicho que no se meta contigo. Pero no, la Biblia dice que Jesús le dijo, y yo he orado para que tu fe no falte. En otras palabras, para que esa fe que tú tienes realmente sea una fe genuina. Ahora, Éxodo capítulo 15, verso 25, y se los voy a leer yo rapidito así para avanzar. Usted lo puede notar, Éxodo 15, 25. Unos versos adelante dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, ya están en el desierto, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Imagínese usted que se está muriendo de sed en el desierto. Usted conoce el calor de aquí y de repente mira allá unas palmas y mira un laguito con agua, va corriendo súper contento y cuando le pega una probadita, resulta que es agua salada. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo, dice la Biblia, murmuró. Algo que pasa en nuestras vidas cuando nos enfrentamos, decía, a problemas y oportunidades para demostrar nuestra fe, viene la murmuración. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Pero dice la Biblia, fíjese bien, ahí les dio estatutos y ordenanzas. El verso 25 dice, y ahí los probó. Diga conmigo, y ahí los probó. Ok, la Biblia yo le he dicho muchas veces que fue escrita en hebreo, griego y arameo. La palabra probó aquí quiere decir refinar. Es una palabra hebrea que se llama saraf y quiere decir fundidor, platero, funde, para fundir, refinar y prueba. Cuando usted mira los hermosos collares o las hermosas cadenitas de oro, de plata, ese oro no se miraba así de bonito hasta no ver pasado por un proceso de fundición. En la fundición en el fuego es donde se separa la escoria de lo puro, lo que no es con lo que es. Y dice la Biblia, los llevó a Mara y ahí, dice la Biblia, los fundió. Eso es lo que nos traduce la Biblia, y ahí los fundió. 2, en Abraham, dice la Biblia en Génesis capítulo 22, en el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó, ahí está la palabra otra vez más, que fundió Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Todos sabemos que estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando llegó y le dijo, pasaste la prueba. Pasó por una prueba, fue fundido. Y número 3, Jueces, el capítulo 7, Jueces capítulo 7. El versículo 4 nos dice, y Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Ahí está la palabra por tercera vez. Llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Iba mucho pueblo, mucho ejército. Y dijo Dios, si ganan la guerra van a decir, gracias a nosotros ganamos la victoria. Dijo, es mucho pueblo, vamos a reducirlo. El que tenga miedo en la noche, váyase a su casa. Se fue gran multitud. Todavía habían muchos y dijo Jehová, llévatelos al arroyo y ahí los voy a probar. Y dijo Jehová, el que se lance al agua como lame el perro, en otras palabras, cuando lleguen ahí muertos de sed
y se lance al agua y empiece a lamer como lame el perro, dijo, a ese házmelo a un lado, pero al otro que se arrodille y agarre la agua y la lleve así, a ese pónmelo aparte. Y dice la Biblia que ahí Dios los probó y sacó a unos a un lado, puso a otros a un lado y dijo, con estos pequeños 300 les voy a dar la victoria. Entonces es importante, decía, Egipto representa cuando nuestra vida no está con Dios. El desierto es un lugar donde Dios está cambiando cosas en nuestra persona, en nuestro carácter, en todo lo que necesita cambiar para Dios pasarnos entonces a la tierra prometida. Pero Dios, escuche bien, lo miramos aquí 3 veces. Llegan momentos a nuestra vida donde Él nos prueba, donde Él nos refina y Dios quiere hacer algo de nosotros para llevarnos, decía, a la tierra prometida, el lugar de bendición donde no debemos olvidarnos nosotros de Jehová nuestro Dios. Antes de que ellos entraran a la tierra prometida, les hace una advertencia y dice, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. Porque es fácil buscar a Dios cuando tenemos problemas. Es fácil buscar a Dios cuando ya no hallamos la puerta. Pero ya que se acomodaron las cosas, ya que todo está bien, ya que, ¿verdad? Hay paz. Entonces, dice la Biblia que se olvidaron de Dios. Y era la advertencia de Josué. Concluyo con este tercer punto. Que necesitamos nosotros prepararnos. Necesitamos estar listos. Decía, lo que determina si Dios nos lleva por el camino corto o largo, no depende de Dios, depende de nosotros. Una vez más, necesitamos nosotros crecer en cuanto a esta área de nuestra vida, la fe. No depende de Dios, Dios nos quiere llevar, Dios nos quiere graduar, pero somos nosotros quienes nos necesitamos preparar. Dice, Dios se los llevó por el camino largo porque no estaban preparados. Y necesitamos prepararnos. Una vez más, la fe sin obras está muerta. Y nuestra fe, su fe, debe ir acompañada de acción. Al principio le decía que la fe es la certeza de lo que se espera, es obtener el título legal. Y Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, yo no puedo decir con mis palabras nada más creo en Dios, pero mostrar algo más con mis obras. Mi fe debe ir acompañada de obras. Cuando nosotros nos programamos para vacacionar, usted dice, yo en 3 meses me voy a ir a Cancún. Bueno, pues necesita comprar el boleto anticipadamente de vuelo. Necesita, a veces va uno y dice, pues me voy a inscribir al gimnasio porque quiero ir fit. Dice, vamos a ocupar ropa, voy a ir a comprar ropa. Ay, no tengo maleta, voy a comprar maleta. Y empieza usted, aunque no ha llegado al destino, usted empieza a hacer los preparativos. Bueno, para viajar a otro país yo necesito un pasaporte. Necesito ir y aplicar y agarrar el pasaporte. Entonces, me estoy preparando sin haber llegado, sin la fecha haberse cumplido, pero yo ya estoy determinado que voy a ir y necesito hacer estos cambios. En nuestra vida, eso es lo que es fe. Cuando yo realmente le creo a Dios lo que Dios va a hacer, entonces yo necesito hacer los preparativos en mi vida, porque yo tengo la certeza, yo tengo el papel legal y yo sé que tarde que temprano llegará y se cumplirá lo que Dios me ha prometido. Amén. Nos regalaron el camión ese blanco que está allá afuera, ¿verdad? Le creemos a Dios, pero no estamos preparados. Se ocupa una licencia de chofer, se ocupa poner un letrero ahí de la iglesia, se ocupa pagar un seguro y etcétera. Entonces, allí está sin usarse. ¿Por qué? Nos agarró y no estábamos listos. Dios tiene muchas cosas preparadas para su iglesia, para su pueblo, para ti y para mí. Pero mucho de ello depende no de Dios. Dios tiene abundancia, es el dueño del oro y de la plata. Pero mucho depende de nuestra preparación, si estamos o no estamos listos.
Y es importante, decía, que nosotros lo entendamos, que nosotros podamos entonces mirarlo, creerlo, abrazarlo. Y decía, es importante cuando hablamos de este tema de la fe. Yo le comparto esto. Yo tengo 14 años ya pastoreando. Este año que viene van a ser 15. Yo digo, Señor, me estoy quedando atrás. Se está yendo el tiempo muy rápido. Y yo debo admitirle que en este año a mí me cayó así como una revelación. No sé si usted conoce el término un rema, pero es una palabra directa donde Dios te habla. Donde Dios te enseña ciertas cosas. Pero aprendí algo vital de este tema de la fe. Escuche bien. A veces, y yo lo miraba de esta manera, que a veces la fe lo miro como algo temporal donde, bueno, yo tengo fe, estoy entusiasmado, le creo a Dios, pero cuando no miro, digo, pues a lo mejor Dios no quería. ¿Verdad? Y hasta ahí llegó la fe. Es una fe wishy-washy, como dicen por ahí. Es una fe que no vino el milagro, pues ya, ¿verdad? No miré, no hubo el resultado, no hubo. Entonces, bueno, yo hice mi parte, yo creí, pero la fe realmente no es eso, decía. La fe es obtener el título legal. Cuando tú obtienes el título legal, eso a ti te corresponde, te pertenece y es tuyo. Ahora, quiero enseñarle algo en esta hora y con esto concluyo. Al principio leímos, y si puede regresar ahí conmigo en Éxodo, el primer verso que leímos, el capítulo 13, quiero que notemos algo que está aquí en la palabra y está ahí por una razón. Éxodo capítulo 13, verso 19. Si miramos nosotros, leímos el verso 17, luego dejó ir al pueblo, se lo llevó por el camino largo. El verso 19, el verso 18, más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto el mar rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. El verso 19, tomó también consigo Moisés, note bien, los huesos de quién. Los huesos de José. Ahora, ¿por qué sale José en la película aquí? De repente está hablando de un tema y sale que tomaron los huesos de un difunto. Alguien que ya está sin vida, aún muerto. Pero dice la Biblia, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con ustedes. Quiero que entiendan algo. José estaba por morirse. Y si usted lee un poquito de la historia, José estaba ¿en dónde? Estaba en Egipto. Acuérdense que José, el soñador, Dios le dio gloria en Egipto. Pero José entendía que no siempre iban a permanecer ellos en Egipto. Y José les dice, miren, este es el tamaño de fe que yo tengo. Y les voy a dejar saber algo, hermanos, a sus hermanos, les dice, y para eso quiero que vayamos al libro de Génesis, el capítulo 50, donde miramos esta conversación del difunto o de José antes de morir. Éxodo capítulo 50, verso 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios le dijo, ciertamente los va a visitar. Y dice, cuando Dios los visite, Él los va a hacer subir de esta tierra a la tierra que le juró a Abraham. Abraham es su tatarabuelo. Y luego le dice a Isaac y a Jacob. Jacob es su padre, Isaac es su abuelo y Abraham es su tatarabuelo. Entonces la promesa, escúcheme bien, se está cociendo desde que se le dijo al tatarabuelo. El tatarabuelo le dice al abuelo y luego le dicen a su papá, ahora le dice a José el hijo
Y están esperando tantas generaciones un milagro. No lo han visto, pero aquí está. José le dice a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dice, y murió José a edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que leemos en la Escritura? Hay una lección tremenda de lo que es la fe. Quiero que entendamos esto, hermanos. Cuando José obtuvo el papel legal, él dijo, a mí no me importa si mi tatarabuela no lo miró, a mí no me importa si mi abuelo no lo miró, a mí no me importa si mi papá no lo miró. Dios ciertamente nos visitará y yo les voy a pedir un favor. Cuando Dios los visite y los saquen de esta tierra, no me vayan a dejar aquí. O sea que agarren mis huesos y yo no quiero estar en Egipto, vivo o muerto, yo voy a creer, nomás júrenme algo por favor, que cuando Dios se los lleve, llévenme a ustedes, llévenme a mí con ustedes. No sé si usted alcanza a comprender eso, pero quiero que entendamos esto, la fe no se acaba en vida, la fe sigue aún después de la muerte. En otras palabras, aunque yo me muera, a mí nadie me va a sacar de esto. Dios me dijo, yo lo creo y pase lo que pase, nadie me va a mover de aquí porque yo le he creído a Dios y así pase o no pase, en vida o muerte, yo le voy a creer a Dios. Hebreos 11, y yo sé que ya le dije que iba a terminar. Hebreos 11, y ahora sí con este terminamos. Aquí es el libro que nos habla todo acerca de la fe. Y quiero que miremos la actitud de estos hombres, de estas mujeres. En el capítulo 11, verso 32 al 39, dice la Escritura, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando sobre la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escúcheme bien, por fe conquistaron reinos. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a ti y a mí conquistar lo que Dios nos ha prometido? La fe. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Por la fe pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Por la fe fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando, dice, por los desiertos, por los montes, las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y fíjese bien lo que dice el verso 39. Y todos estos, diga conmigo, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, se reconoce que eran personas de fe, dice, no recibieron lo prometido. Ahí está. No lo recibieron. Pero aunque no lo recibieron, ellos dijeron, yo he decidido creer. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies en esta hora. Si quieres dejarlo un ratito más. Yo voy a darle un ejemplo de esto en práctica. Yo recibí la asignación de pastorado aquí en la iglesia. Ni lo buscaba, ni lo quería, y ni lo quiero. Pero, como decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y en ocasiones la iglesia puede
este año que viene vamos a celebrar 30 años de ministerio. Desde que papá empezó. Y hermanos, hemos pasado tormentas. Cuando murió papá era uno de los golpes más fuertes, donde lloraba yo, mamá, y decíamos, ¿ahora qué hacemos? Y nos miramos en una posición donde lo único que podemos es agarrar la fe y creer que Dios va a hacer algo. Pero decía, mi fe no puede estar fundada en lo que dice Pablo, yo por fe ando y no por vista. En otras palabras, mi fe no puede estar dependiente de cuántos vinieron ahora o cuántos no vinieron, cuántos están con uno o cuántos no están. La fe genuina es esa fe donde abrazas tú lo que Dios te dijo y tú dices, esto va a pasar, así mire o no mire, yo lo creo, obtengo el título de propiedad. Y así no venga nadie en el próximo domingo. Dios me dijo a mí algo y me quedé yo solo loco hablando aquí, pero Dios me dijo a mí, lo creo con todo mi corazón y a mí nadie me va a quitar de eso. Ningún sentimiento, ninguna emoción, ninguna multitud o ninguna falta de multitud, porque yo lo he creído y lo he abrazado. Esa es la fe genuina. Y decía, en nuestra vida, sea cual sea la área, sea que algo con tu matrimonio, sea algo con tus finanzas, necesitas agarrar el título de propiedad y no estar un día, bueno, sí va a pasar, no va a pasar, podrá pasar, no va a pasar. No, dice la Biblia, Dios aborrece la incredulidad. Y necesitamos decirle, Dios, yo te voy a creer así haya o no haya. Yo sé que eres un Dios de milagros, que cuando se enfrenta el mar a mí, tú lo abres, sea un monte, tú lo mueves, sean gigantes, sean guerras, tú les diste la victoria. Las madres de los primeros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todas las esposas de estos hombres eran mujeres estériles, eran mujeres que no podían dar. Y de ahí nació la nación de Israel. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así lo miremos o no lo miremos, necesitamos agarrar de esa fe genuina. Y esa es la forma en la que nosotros hacemos a papá orgulloso, a papá contento y a papá feliz. Cuando tú te montas ahí, dices, nada me hará dudar, nada me hará desistir, yo voy a creer en el nombre de Jesús. Esa es la fe genuina. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe genuina.